Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, yo soy el profesor, bueno, les recuerdo que yo soy el profesor Marco Julio, que con el profesor Juber Hernani de la Universidad de Antioquia trabajamos en didáctica de la ciencia de datos, en la constitución, en la investigación y constitución de unidades didácticas para la enseñanza de la ciencia de datos para las diferentes carreras en nuestra universidad y comunidades y comunidad educativa de básica primaria y secundaria de aquí de Antioquia, específicamente del Bajo Cauca, mm, aquí en Caucasia. Entonces, hoy les quiero mostrar, dentro de nuestra investigación, una propuesta didáctica de Aurelio Enguerón, un científico de datos mm, bastante representativo en ciencia de datos, y algunos elementos didácticos de su propuesta. Uno de ellos es el presentar cómo el álgebra lineal es muy importante para la ciencia de datos. En nuestra propuesta didáctica lo presentamos todos los conceptos en Jupyter Notebooks asociados que son entornos iterativos interactivos en el que con los que podemos trabajar desde Anaconda o desde Google Colab o desde cuadernos de Kaggle. Em, Como ven en este cuaderno, pues para empezar cada una de nuestra propuesta didáctica, siempre tendremos la posibilidad de abrir desde Colab los cuadernos Jupyter Notebook y abrir desde Kaggle. Miremos que, bueno, aquí voy a cerrar para mostrarles cómo podemos, gracias a esos vínculos, eh, trabajar los Jupyter Notebook para el desarrollo de la ciencia de datos eh, desde, desde estos vínculos. Entonces, abriendo en Colab estos cuadernos, miren que directamente nos lleva al, al trabajar desde Google Colab nuestro cuaderno en el que vamos a trabajar álgebra lineal desde la propuesta de Guerón. Y miren que desde con el otro, abrir en Kaggle, de igual manera nos sirve para introducir y llegar a un cuaderno de Kaggle para trabajar esta misma temática. Entonces vemos cómo él mismo desde ese vínculo nos lleva a un cuaderno de Kaggle para poder ejecutar, ver la teoría, toda la teoría sobre álgebra lineal y ejecutar las líneas de código que nos permiten manipular los datos. Bueno, entonces, y además nuestra propuesta didáctica está en que estos cuadernos Jupyter Notebook no solamente se puedan vincular con estas dos plataformas como son Google Colab y Kaggle, sino que también ellas desde Jupyter Notebook, trabajando de manera local, gracias a Anaconda, usted pueda presentar el Jupyter Notebook desde una presentación como esta, que se le llama presentación RISE. Entonces así vemos los vínculos, luego el vínculo que nos lleva a eh, este referente de Guerón sobre álgebra lineal, a su repositorio en GitHub, la red social que permite compartir código alrededor de la ciencia de datos. Y, y bueno, empecemos pues con estas primeras ideas sobre álgebra lineal. Para Guerón, el álgebra lineal es una rama de las matemáticas que estudia dos conceptos, el concepto de espacio vectorial y el concepto de transformación lineal entre espacios vectoriales. Esas transformaciones lineales son funciones que rotan vectores, escalan vectores y los mueven o trasladan. El aprendizaje automático se basa en gran medida en el álgebra lineal. Entonces, Guerón está mostrándonos este cuaderno en el que
nos dice que efectivamente el Machine Learning está basado en el álgebra lineal y la estadística también, pero para este cuaderno vamos a mostrar por qué es importante el álgebra lineal para el aprendizaje automático o Machine Learning. Los conceptos del álgebra lineal que tomará el Machine Learning serán los conceptos de vectores y de matrices, que serán muy bien trabajados a través de una librería asociada a Python llamada NumPy. Antes de comenzar, aseguremos de que, bueno, él propone de que uno se asegure de que su cuaderno trabaje con Python 2 y con Python 3, con las versiones de Python, con esas dos versiones de Python. Y una manera de hacerlo es que usted propone Geron que de este módulo Future importe estas funciones division, print function y estas otras Unicode, póngale aquí control menos, Unicode literals. Bueno, entonces las corremos y ese es como el que corre correctamente, es como un buen estimador de que nuestro Jupyter Notebook trabaja bien con Python 2 y con Python 3. Ahora, para darle una definición de vector, Guerón nos dice que un vector es simplemente una cantidad definida por una magnitud y una dirección. Por ejemplo, la velocidad de un cohete es un vector tridimensional. Tiene una magnitud que podríamos llamarlo mejor su rapidez, la rapidez del cohete, y la dirección puede ser, por ejemplo, el que vaya hacia arriba. Un vector se puede representar mediante una matriz de números o arreglo de números, arreglo rectangular de números. Entonces, aquí es donde viene el uso de NumPy para hacer eso. Aunque no tiene que ser exactamente con NumPy. De hecho, con las listas de Python, uno puede representar vectores. Cada escalar corresponde a una magnitud del vector con respecto a una dimensión. Y, por ejemplo, digamos que tenemos un cohete que sube en un ligero ángulo, teniendo como una velocidad vertical de 5.000 metros por segundo, la que va rapidito, y tiene una ligera velocidad hacia el este de 10 metros por segundo y una ligera velocidad hacia el norte de 50 metros por segundo. Entonces tendríamos como a manera de 3 dimensiones, los 3 componentes del vector. Una 5.000, la otra 10 y la otra 50. Eso lo podríamos poner así. La velocidad del cohete entonces se puede representar como este arreglo vertical de números, donde el vector lo podemos llamar o denotar con la letra minúscula V. Por convención, los vectores generalmente se presentan en forma de columna o forma vertical. Además, los nombres de los vectores son generalmente en minúsculas para distinguirlos de las matrices, que discutiremos seguidamente. Los vectores generalmente se denotan con negrilla para distinguirlos de las cantidades escalares como metros por segundo. Entonces, eso es como una manera también de distinguir una cantidad vectorial de una cantidad escalar. Una lista de n números también puede representar las coordenadas de un punto en el espacio de n dimensiones, por lo que es bastante frecuente representar vectores como puntos simples en lugar de flechas. Entonces veremos que hay dos representaciones geométricas para los vectores, una como puntos y otra como flechas, y Guerón resalta ambas. Un vector con un elemento puede representarse con una flecha o un punto en un eje. Un vector con dos elementos es una flecha o un punto en el plano. Y un vector con tres elementos es una flecha o un punto en el espacio. O una flecha en el espacio. Bueno, una flecha o un punto en el espacio. Y un vector con n elementos es una flecha o un punto en el espacio n dimensional, que la mayoría de la gente encuentra difícil de imaginar. Eso es, de verdad, los vectores de más de 3 dimensiones son los que son difíciles de imaginar. Bueno, nuestro objetivo
o propósito son que, pues, representar, bueno, que los vectores tienen muchos propósitos en el aprendizaje automático o machine learning, sobre todo para representar observaciones y predicciones. Entonces, nuestro objetivo será utilizar los vectores para representar observaciones y predicciones. Entonces, lo podemos como redactar de esa manera. Entonces, nuestro objetivo será utilizar los vectores para representar en el Machine Learning, le podemos poner en el Machine Learning, en ML, para representar en el Machine Learning observaciones y predicciones. En el Machine Learning, observaciones y predicciones. Y, por ejemplo, supongamos que creamos un sistema de aprendizaje automático para clasificar videos en 3 categorías. La categoría de los videos, una de las categorías es que el video sea bueno, otro que el video sea un spam o no deseado y otro es que sea un clickbait, según lo que sabemos sobre ellos. Entonces vamos a clasificar según lo que sepamos de ello. Para cada video tendríamos un vector que representa lo que sabemos sobre él, como por ejemplo, esta variable video que tiene componentes 10.5, 5.2, 3.25 y 7. Este vector podría representar un video que la primera componente sería como la duración del video. La segunda, el porcentaje de espectadores que lo ven durante más de 1 minuto. Y la tercera es las visualizaciones por día en promedio. Y la cuarta, las veces que se haya marcado el video como no deseado, como spam. Entonces así, esos son observaciones. Mire que el vector son un conjunto de observaciones sobre un video. Así vemos cómo los vectores sirven para tener o representar las observaciones. Como puede ver, cada eje, que aquí lo denotamos con la palabra axis, puede tener un significado diferente. Con base en este vector, nuestro sistema de aprendizaje o Machine Learning puede predecir. Aquí viene la parte de utilizar los vectores para predecir y puede predecir que un 80% de probabilidad de que ese video sea un spam, un 18% de que sea un clickbait y un 2% de que sea un buen video. Esa es como una buena predicción. Retornemos a que, mire que es que duraba 10.5 minutos, pero de esos 10.5 minutos, solo 5.2% de los espectadores lo ven más de 1 minuto, es decir, no lo están viendo casi. Y tiene 3.5 visualizaciones por día en promedio y tiene una marca de spam muy grande. Por eso esta predicción tiene mucho sentido, de que tenga solamente un 2% de probabilidad de que sea bueno, un 18% de que sea un clickbait y un 80% de que sea un spam. Entonces, ese sería, miren cómo esas observaciones llevan a una predicción razonable. Eso es hacer Machine Learning, o eso es una parte del Machine Learning. Entonces, así vemos cómo los vectores nos sirvieron para representar la observación y para predecir. Eso podría representarse como el siguiente vector, esas predicciones. Bueno, pues class probabilities o clase de probabilidades. Aquí tendríamos entonces las probabilidades como números decimales entre 0 y 1, como es usual representarlos. Bueno, entonces aquí podemos como, digámosle simplemente, llamémoslo probabilidades. Probabilidades. Bueno, y ya así tenemos simplemente una introducción, pues,
a lo que Aurélien Enguerón propone en didáctica de ciencia de datos, como es primero mostrar cómo el álgebra lineal sirve tanto al machine learning. Muchas gracias. No olviden suscribirse a mi canal, en el canal del profesor Marco Julio Cañas Campillo. Dios los bendiga.